Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 15 del ciclo que estoy realizando sobre la Catedral de Ávila. En el vídeo pasado, el número 14, estuve explicando, fue más bien una introducción a los próximos vídeos en los que voy explicando al detalle las transformaciones y nuevas obras que se hicieron en la catedral en el siglo XVI, a principios, durante los primeros 50 años del siglo XVI, dando entrada al arte del Renacimiento, en lo que era la catedral medieval. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar al trasaltar de la Capilla Mayor. Pues me sitúo ya aquí, en el centro del trasaltar. Justamente estamos detrás del centro del tabernáculo, podríamos decir, del altar mayor, del lugar más sagrado del templo. Empezamos por varios motivos. Uno de ellos, que ya puede ser significativo, es que fue el primero que se hizo. Por aquí empezó la obra. Estaba ya terminado en 1511, incluso antes de haberse terminado la primera obra que comienza a hacerse, en 1499, que fue el retablo mayor, que no fue terminado hasta 1512, estando efectivamente ya terminado el paño central del trasaltar. En este paño central está el sepulcro de Alonso Madrigal, llamado el Tostado. Madrigal también porque Alonso Madrigal era de Madrigal de las Altas Torres. Fue obispo de Ávila y sobre todo es conocido por haber sido un gran teólogo y escritor. Es curioso porque en vez de tener su nombre, tiene el apodo por el que se le conocía. Alonso Madrigal muere en 1455 y es enterrado en la Capilla Mayor. Y hasta es enterrado eso en 1455 y hasta 1521 no se trasladan sus restos. Vamos a empezar viendo la lauda sepulcral, que la tenemos aquí. Bien, este es el rostro de Alonso Madrigal, que debía de tener parecido, o por lo menos imitó el que se esculpió en el sepulcro. Es una obra flamenca importada o encargada y traída desde allí, en la que, es un cobre, está grabado, es muy sencillo, no es una talla, digamos, está grabado en el metal. Y es interesante ver el escudo del personaje que lo lleva una mano que sale de unas nubes, como una mano celestial. Tiene el capelo del obispado, del episcopado, y las armas. A todo su alrededor puede verse una inscripción, vamos a ir a la parte de arriba, pero lo rodea todo, ¿ves? Es una inscripción en letra gótica, aunque sea de 1521, una inscripción de la lauda en la que se habla del fallecimiento de esta persona en 1455. Creo que se ve con claridad estos números romano-góticos, con caracteres góticos, números romanos. Y podemos ver cómo está policromado y dorada, en los tonos rojos, grises y dorados, como protección de la lauda y de lo que es el enterramiento, ¿no? El sarcófago que estaría detrás de la lauda. Tenemos una preciosa verja
baja con la idea de no estorbar la visión del túmulo que se alza sobre el sepulcro, de toda la obra espléndida de escultura. Y bueno, es una reja que muestra que parece ser que fue diseñada por Vasco de la Zarza. Vasco de la Zarza, perdón por no haberlo dicho, tiene que ser lo primero que habría que haber dicho que Vasco de la Zarza es el diseñador de todo este conjunto impresionante del trasaltar. Y teniendo en cuenta que a la vez realiza, veréis la cantidad de obras que realiza este hombre, que diseña, que traza, y probablemente también pues, estaría hecha por taller, y él también, pues, en las partes más importantes, pues pondría su mano, por supuesto. Esto es obra de herreros, pero el diseño es muy posible que sea de Vasco de las Zarzas. Por ejemplo, viendo este tipo de labra, la labra típicamente del primer Renacimiento, aquí en España se conoce esto como plateresco, pues estas esfinges, o grifos más bien, yo diría grifos, dicen esfinges también, y esos roleos tan finos, delicados, es bastante propio en la obra de Vasco de la Zarza, por eso se le ha atribuido. Luego vemos los barrotes, o las barras entorchadas, unas sencillas, otras con pequeñas bolas. Todo es muy delicado, todo es muy caligráfico, digamos, porque fijaos cómo se abren, en forma de corazones, esa forja, la forja del hierro, ¿no? En forma de esa especie de cruz con ese centro. En realidad está formando una especie de rombo o cuadrado a 45 grados, curvado, y da la sensación de rombo por el interior. Corazones y las formas de estas curvilíneas, formada como unas sinusoides. Es una verdadera maravilla y de un diseño bastante simple. Observamos cómo se divide en 3 calles. Vemos, hay una separación aquí entre los soportes, y separando las calles están estos que veíamos que tenían como unas bolas en su entorchado, unas pequeñas bolas en su entorchado. Encima del sarcófago y la lápida sepulcral tenemos el basamento. Ahora mismo pasa que lo cubre la reja. En el basamento, luego nos vamos a acercar, aparecen 5 virtudes completadas por otras 2 virtudes en los pedestales de las 2 columnas que flanquean el arcosolio. Son las virtudes, las 4 cardinales, las 3 teologales y las 4 cardinales. Sobre ella se desarrolla el arcosolio con la figura principal. Cuando nos acerquemos lo veremos mejor. Imponente, monumental, con mucha fuerza, mucho movimiento. Ese giro que hace para escribir desde su trono, una imagen sedente, entronizada, y por detrás como un inmenso nimbo. Voy un poquito con el objetivo, con este inmenso especie de nimbo, que en realidad es un tondo que se adapta al espacio total del medio punto, completando el círculo. El medio punto es un semicírculo, pues completando con el círculo completo, donde se representa la Epifanía. Si visteis el vídeo anterior, fijaos el detalle. Esa vía sacra que va desde el coro, trascoro al trasaltar, desde el coro al altar mayor, pero en los extremos, desde el trascoro al trasaltar. ¿Qué imagen domina? La Epifanía de nuestro Señor. Eso sería muy interesante.
se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. O sea, son reyes postrados ante el Señor de este templo, el Salvador. Este templo está dedicado al Salvador. Subimos, nos encontramos con este friso. Este friso en realidad es un cortejo, ¿veis? Es un cortejo que ya ahora vamos a explicar. Y encima del friso tenemos el ático, donde se representa la natividad de nuestro Señor. Y sobre la natividad, coronándolo todo, el Padre Eterno, con unos ángeles músicos tocando, ahora más de cerca lo veremos mejor, tocando unas trompetas que en realidad yo diría que son unos cornetos, que eran unas trompetas de madera curvadas, que eran muy propias del Renacimiento. Vamos a empezar por las virtudes. Las vamos a tener que ver a través de la reja y tienen que meter el objetivo. Bueno, a ver, nos vamos por las laterales. Hay 3, digamos, que estarían metidas en el arco solio, en el basamento del arco solio, y otras 2 más avanzadas. Esto en el registro inferior. Aquí tenemos la caridad, la virtud de la caridad, que se representa siempre por una matrona, una mujer, que está dando pecho a unos niños. Y esta es la caridad. Observamos, es muy renacentista la forma de colocarse en una hornacina avenerada. Esto es propio del Renacimiento, tratando de imitar imágenes, formas antiguas, formas romanas. Esto debe mucho al Arapacis de Roma, el tipo de labrado, todo esto trató de imitarse. Niños en las... Está todo labrado. Vasco de la Zarza, porque digo que esto es obra de Vasco de la Zarza, no sé si lo he dicho, está en alabastro, es muy importante, el material duro del alabastro que dominaba a la perfección Vasco de la Zarza. Bien, pues eso, no hay un espacio libre, si fijaos, todo está labrado, todo está al detalle, todas las pequeñas columnas, junto a cada hornacina. Tenemos las columnas todas retalladas completamente. También por eso se le decía arte plateresco, porque es que parece que es la talla de un orfebre en plata. La imagen siendo pequeña, tiene un carácter monumental, frontal, muy trabajado en los paños. Es un carácter ya, aunque estamos cerca del 400, es un carácter ya que tiende al 580, al siglo XVI italiano. Aquí hay una imagen, ya la veremos, muy importante, una Piedad de Bautista Vázquez, que está imitando, es como una secuela de la Piedad de Miguel Ángel, pero está imitada con un estilo propio, y es espléndida, es magnífica, más desde la época muy cercana a la época de Miguel Ángel. Bien. Vamos siguiendo con fijaos los ropajes, los detalles, como está tan exquisito, ropajes pues como cortesanos, son de lujo. Vemos aquí representada una de las virtudes teologales, la prudencia, como decía antes, pues con unas vestiduras ricas. Fijaos la diferencia de telas del drapeado finísimo, y luego unas telas más contundentes aquí en la capa. Bien, pues vemos que está algo deteriorada, porque lleva una serpiente, que es como se representa, una de las maneras de representar la prudencia. Una serpiente, pues que no acaba, no se le ve, la tiene cortada la cabeza, y no se le ve, o yo no se lo veo, el brazo derecho, con el que probablemente sostuviera un espejo, que es uno de los atributos también de la prudencia. Y aquí
observamos una pequeña calavera, a los pies, ¿no? Como diciendo que con prudencia se salva, algo así, ¿no? Como que se salva de la muerte. De hecho, la serpiente puede tener un significado similar. De la prudencia pasamos a otra de las virtudes teologales, que es la justicia. Lleva un casco guerrero y una balanza. Ese es el símbolo por antonomasia de la, aquí, eso que se ponga más oscurito, de la justicia. También con unas similares las vestiduras. Y pasamos aquí a la templanza, que suele representarse efectivamente echando agua. En este caso es como una especie de cáliz, otras veces se ven como en un balde. Esta es como más austera en el vestir, la templanza, quizá en sentido ese de austeridad de la templanza. Como el término medio es la virtud, ¿no? Quizás algo así. Es la frase aristotélica, creo, aristotélica de en el término medio está la virtud. Y de la templanza pasamos aquí en el resalte, el otro resalte lateral, antes veíamos la caridad, pasamos a la cuarta de las virtudes, a la cuarta de las representadas, de las virtudes teologales, significada por la fortaleza con unos atributos que son evidentísimos. El león, animal fuerte, poderoso, ese que representa también el león, la fortaleza, el poder. La columna, que también la fuerza, es lo que sostiene las cubiertas, las bóvedas, las cúpulas. Y el casco también es de fortaleza, un casco guerrero. Y vestida con lujo. A los pies un capitel caído. Quizá pudiera ser referencia al templo, que con su fuerza derribó Sansón. Y un escudo, también vencedora de batallas. Y sobre la fortaleza aparece en el pedestal en que apoyan una de las columnas que envuelven el arco solio, vemos a una de las virtudes cardinales, la esperanza, representada como una orante, orando. El que ora muestra tener esperanza. Habitualmente se suele representar también con un ancla, pero en este caso no la lleva, o yo no se la veo. Pero ya la actitud de orante muestra la actitud de la esperanza. En los pedestales, donde en el frente podemos ver una de las virtudes teologales, en el caso este es el de la fe, observamos en el lateral la figura de una mujer desnuda que evidentemente representa a Eva, aunque en versión pagana perfectamente podría tratarse de una Venus púdica, o sea, con el gesto de taparse los genitales. Pasando al otro lado, pasa igual con el otro pedestal, en el que vemos a su compañero, Adán, en una postura similar. En este caso, está cubriéndose con la hoja de parra. También es un bello detalle en estos pedestales observar las columnas adosadas en forma de balaustre, con una hojarasca que los bordea sobre los vasos, y especialmente estas bellísimas esfinges tan propias
de Vasco de la Zarza. He intentado acercarme un poco más a las efigies, a las esfinges, perdón, y para poder contemplarlas un poquito más en detalle. Son una belleza. La fe se representa habitualmente con un cáliz y una cruz, que en este caso pues les falta algún, esto nada más que lleva aquí el pie, posiblemente pues se ha perdido la vasija del cáliz, y esta especie de regla posiblemente es el palo mayor de la cruz. Entonces respondería a los atributos tradicionales de la fe. En este caso es una fe que ve, una fe razonable, no una fe ciega, como a veces se representa la fe cegada. Pero ya el raciocinio del Renacimiento, ese raciocinio no viene solo del Renacimiento, más antiguo, que viene sobre todo de Santo Tomás, que es una fe razonable, razón y fe. Entonces es una fe que mira, que escudriña. Y precisamente entre la fe y la esperanza, y apoyado sobre las otras 5 virtudes, caridad y las 4 teologales, tenemos a una persona que efectivamente, una persona de fe, y que razonó, que investigó, que indagó y que escribió. Alonso Madrigal, el Tostado. Lo vemos como una figura monumental, con una fuerza tremenda, como he dicho antes, en ese gesto que se gira para escribir, en ese gran libro que tiene a un lado un gesto nada cómodo, por cierto, y que este giro, este movimiento, le da esa fuerza, esa contundencia a su presencia. Es una escultura prácticamente, ya no es un alto relieve, es una escultura de bulto redondo, debe ser casi de bulto redondo, como digo, entronizada, aunque no lleva a espaldar el trono. ¿Pero por qué? Porque encima, por detrás, surge, como si fuera el halo de un santo, este tondo enorme, como he dicho antes, formado totalmente encastrado en el medio punto del arcosolio, aprovechando todo su espacio. Vamos a ir viendo por detalles. Por ejemplo, empezamos por el trono. Ya he comentado que Vasco de la Zarza tiene como una especie de horror vacui, de que no quede ni un solo espacio por cubrir con decoración. Empezamos por el trono, como digo, que en realidad no tiene respaldar. Ahí está el tondo. Y fijaos el brazo del trono y el apoyo del brazo, que forma como una gran voluta, totalmente dominada por unas hojas de acanto. En el pedestal pues hay una roseta. Y luego, si nos vamos encima, fijaos que son detalles, como unos pequeños ángeles que pasan casi imperceptibles. Un pequeño ángel a un lado y lo mismo al otro, que llevan un libro, que están aludiendo a esa actividad del santo. Y pensando en ello, como la cierta originalidad, no es totalmente original este hecho, pero sí que es bastante poco frecuente. Voy un poquito hacia atrás para que sea mejor la perspectiva. Sí que es frecuente, que es poco frecuente, quiero decir, y ahora acerco con un objetivo, eso es, que no se vea tan forzada la perspectiva. Sí que es poco frecuente que a un difunto sobre su sepulcro se le represente en total actividad, la actividad que le era cotidiana en vida. Lo habitual es que se le represente o bien ya fallecido, yacente, o bien orante, en actitud orante, como la esperanza, esperanzado en un más allá. Sin embargo, aquí está, es un personaje vivo, completamente vivo,
y ensimismado. Fijaros la delicadeza, la belleza del rostro, que es un retrato, en realidad es un retrato. No es, está idealizado, quizá podemos decir que está idealizado, pero no es un rostro, es un rostro de una persona, como digo, quizá idealizada. Y fijaos qué marcados los rasgos, a ver si puedo acercar un poco más o me acerco yo. Los ojos, los labios están muy marcados. Esto le da una gran fuerza expresiva. Luego fijarnos en los ropajes, esa capa pluvial, que hay que imaginarse que es de un tejido pesado, y como tejido pesado, fuerte que es, pues los pliegues tienen cierta rigidez, pero son tremendamente atrevidos. ¿Y cómo es capaz el escultor, el tallista, de reproducir los bordados que pudiera tener esa capa, reproducirlos en los pliegues, con la deformación de los pliegues? Se ven pedrerías, bordados como en joyas, digamos. Y ahora si nos acercamos, vamos a ir descubriendo. Vamos a ver. Es esto, pasajes. Fijaos, este es el pasaje de la flagelación de Cristo. A ver, en pasajes de la pasión. Y aquí Cristo tomando la cruz. El momento en que toma la cruz, por eso que la lleva al revés, no es que la lleve al revés, que la está tomando, ¿no? Esta es una iconografía que aparece en bastantes imágenes, en más imágenes de las que nos parece. En Sevilla está la muy popular y muy bella imagen del Cristo del Silencio, de nuestro Padre Jesús Nazareno, que con la cruz en esta disposición, es la cruz de abrazar, es el amor a la cruz y el amor al género humano. Todos los detalles del bordado son impresionantes. Tiene una granada aquí, hasta una granada, no puedo acercar más, si acaso me acerco yo, pero es una granada abierta. Ya hacía algunos años que Granada, el reino de Granada se había conquistado, y en la emblemática española pasa de representarse con una granada cerrada a representarse con una granada abierta. Y aquí lo vemos, este símbolo, y fijaos todo el bordado, cómo se representa. Bordados vegetales también, representaciones vegetales, una especie de, no llega a ser una cardina, pero es algo similar. Obra de pedrería, el pie asomando. Es una maravilla. Con todas las deformaciones del plegado. Hasta unos árboles ahí. Y fijaos también el efecto de claroscuro, precisamente por estos plegados tan duros, de un tejido bastante rígido, el claroscuro que forma, el efecto de la plasticidad de la volumetría de la imagen, como queda pronunciada, más pronunciada, gracias a estos plegados, a estos paños. Y ahora vamos a las manos del escribiente, con qué delicadeza también, las tenemos aquí figuradas. Ese ensimismamiento, esa mirada baja, claro, está mirando al libro que escribe, pero también, fijaos en el entrecejo, cómo está fruncido, con esa persona que está escribiendo inspirada. No llega a ser una inspiración divina, porque no es un libro canónico. Esto ya se cerró, el canon de la Biblia se cerró hacía ya muchos siglos, pero sí que se siente entusiasmado. Entusiasmo quiere decir en griego raptado por los dioses, ¿no? Entusiasmado, raptado. Y la mitra también, todo el detalle de la mitra, toda esta pedrería, todas estas joyas, como, a ver, me voy acercando un poquito más. Fijaos,
es para no parar de ver detalles en esta obra maravillosa. Y nos vamos a la Epifanía, representada tras él. Y vamos viendo unos detalles. Fijaos, a pesar del tamaño del espacio empleado, sin embargo, las figuras, como las monumentaliza, las quiere hacer a gran tamaño, pues quedan muy... es como he dicho antes, es un horror vacui. No deja espacio, están como apretujadas un poco, o bastante. Queda un poquito más libre este muro, un muro muy resaltado, unas hiladas grandes, vemos las hiladas bien resaltadas. Y mira, empezamos viendo unos ángeles músicos pegados al muro. Es que se aprovecha todo espacio para poner cosas, ¿eh? Otros ángeles ya pegados al techo, ya no tienen espacio. Los pobrecillos que vuelan sobre la cabeza de San José, que casi le están peinando. Me acerco un poquito más a los ángeles y vemos que si están sobre San José lo van a ensordar al pobre. Uno está tocando una pandereta y el otro pues parece unos címbalos, una especie de platillos, unos címbalos, y los trompeteros lo van a ensordar al pobre. Bueno, pues vemos María con el niño y es el momento ese de adoración del primero de los Reyes Magos. Normalmente es Melchor, que se le ha dado el nombre de Melchor, que son nombres que son apócrifos, no existen en el Evangelio. Los magos llevan unas ofrendas, como vemos, en copones, y San José está recibiendo, fijaos el detalle curioso, San José está recibiendo el copón de Melchor. Copones son copas con tapas, copas con tapas. Él está recibiendo, José, de María, que a María se la da un Melchor, porque necesitaba las manos libres para tomar los pies de Jesús y besarlos. Ese acto de adoración es muy importante tenerlo en cuenta, porque es un acto que se le hacía solo a los reyes, o a los emperadores, o a los reyes. Y precisamente unos magos, pero que se les han considerado como reyes en la iconografía y en los textos, en textos de magisterio eclesial de la Iglesia, se les ha considerado reyes por aquello de hacerlo coincidir con las escrituras: te adorarán todos los reyes de la tierra. Y como eran extranjeros estos magos, posiblemente procedentes de Sidón y Tiro, las ciudades extranjeras, pues era como eso: te adorarán los reyes. Por eso los hacen reyes. Eran unos científicos, unos astrónomos de la época, que estaban estudiando el cielo y vieron una estrella especial, una estrella desconocida, la quisieron seguir y se encontraron con el nacimiento de Jesucristo, del niño Dios, de la encarnación del Verbo. La cabeza de Gaspar es desproporcionadamente grande. Bueno, Gaspar es el de edad, Melchor es el de edad más madura, es el anciano. Gaspar es de edad mediana, y Baltasar, que aquí todavía no lo ponen negro, pero sí lo ponen el más joven. Son una manera de representar las tres edades del hombre: la juventud, la madurez o virilidad, como también se le llama, la edad viril, y la ancianidad. A José pues lo vemos retraído, pensativo. Es ya una actitud que es tradicional en las representaciones de San José desde toda la Edad Media. María, con un rostro delicado, nos acercamos, no puedo acercarnos más.
El niño es muy naturalista, es como un bebito vivaz y además está bendiciendo, está dándole la bendición al rey que lo viene a adorar. Los paños del manto de María tienen la misma traza, mucho más simplificado, porque es una tela, aunque también es una tela fuerte, como una de la capa pluvial del obispo, del tostado, pero no tiene esas ornamentaciones. Sin embargo, la forma de estar plegada es similar, con lo cual se consigue esta fuerza de volumen. Y ahora, esto es un detalle interesante. Fijaos que hay aquí una mujer joven, y un muchachito, un niño de unos 11 o 12 años, el niño en actitud de orar y la mujer en actitud un poco pues de protección, ¿no? Como si fuera su madre. En realidad lo que se dice es una posibilidad, no es que fuera madre e hijo, sino que fuera la hermana mayor y su hermanito, y que fueran los hijos del autor, de Vasco de la Zarza. Bueno, es una teoría, pero le da un encanto a la escena. Ahora que lo estoy viendo, fijaos, hasta que no, esto es interesante, esto es curioso. Vamos a ver si me lo puedo ver desde cerca. Fijaos en la circunferencia del borde del tondo. Estas ondas se les suele llamar ondas serlianas porque aparecen en los tratados, en el tercero o el cuarto, no me acuerdo, tercero o cuarto tratado de arquitectura de Serlio, pero que en esta época todavía, en España al menos, no se había editado, aún faltaban algunas décadas. Esto estamos hablando de 1511. Y los tratados de Serlio, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero están cercanos ya a la mitad del siglo XVI. Sin embargo, en realidad estas ondas no se las inventa Serlio. Estas ondas son romanas. Estas aparecen en algunas... a ver, porque están por todas... Están rodeando todo el tondo. Estas ondas aparecen en labras romanas auténticas de la antigüedad romana. Y, por ejemplo, un sitio donde también en Ávila las podemos ver, y también antes de la traducción española de Serlio, es en el Palacio de Polentinos, que alguna vez iremos por allí y haré algún vídeo. La portada interesantísima del Palacio de Polentinos es algo posterior a esto, es de los años 20, creo que es 1526, si mal no recuerdo, por lo menos 20 y tantos, la mitad de la década, de la tercera década del siglo XVI, y aparecen en grande, en bastante grande, estas mismas ondas. Bien, pasamos ahora a observar el friso. Friso ancho, poderoso, con los salientes correspondientes a cada columna, lo mismo que los pedestales donde estaban las virtudes. Y vamos a ver, ¿qué consiste esto? Esto es una especie de procesión, como vemos, como una cabalgata, caballos, y que comienza pues con lo que parece ser un dromedario. Me parece que tiene solo una joroba, por lo que sería un dromedario. Y aunque tiene un poquito de aspecto de caballo por debajo, ¿no? La barriga y eso, bueno. Pues esto responde al séquito de los Reyes Magos, que está relacionado, claro, está relacionado con la Epifanía. Y teniendo en cuenta que arriba tenemos el nacimiento, estaría ordenado esto cronológicamente. Fijaos, todo el paño ordenado cronológicamente. Desde el Padre eterno, que no tiene tiempo, es atemporal, es eterno, atemporal, eterno a atemporal, que podría ser sempiterno, que ya no sería temporal, que creo que sempiterno, creo que los filósofos entienden por sempiterno cuando hay principio, pero no hay fin, como podrían ser, por ejemplo, los ángeles o el alma humana, según la fe, por supuesto.
pero Dios es eterno, pues no tiene ni principio ni fin, ni alfa ni omega, o Él mismo es el alfa y el omega. O sea, estamos fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Y ahora viene la Natividad, a la que sigue el camino de los magos, a lo que sigue la adoración de los magos, y a que sigue el obispo. Me he acercado para ver un poquito más el detalle. El músico y otro que va anunciando por delante a los 3 magos. Los 5 son jinetes a caballo, y fijaos que cada jinete muestra una postura, una forma de cabalgar distinta, lo cual pues le da movilidad a lo que podría ser una cosa muy monótona, hasta el detalle. Eso está hecho ya en bajo relieve, e incluso en muy, muy, muy bajo relieve el fondo, porque se ve como un paisaje, pero que está apenas trazado, apenas sobresale del fondo, es prácticamente plano. Y aquí hay unos personajes, hay un paje que viene a pie, y hay otros 2 personajes aquí que parece como si estuvieran recibiéndolos. Y se ve un muro, un torreón, un muro que pudiera ser la puerta de una ciudad. Este es el ático. Fijaos, entre columnas abalaustradas, muy propias del primer Renacimiento. En realidad es como un medio balaustre, ¿no? Porque el balaustre tiene como 2 cuerpos simétricos, y este es un único cuerpo, pero es forma balaustrada. Y aquí vemos este nacimiento. Observar, el niño aparece sobre una especie de sarcófago. Un sarcófago con unos adornos, con cabezas de carnero y guirnaldas, totalmente de corte romano. La María José, y esto es un detalle curiosísimo, las cabezas de la mula y el buey, fijaos la importancia que se le da. Coronan, y la mula, ella solita centra la composición desde lo alto, la centra el niño aquí abajo, y está presidiendo, los animales están como presidiendo. ¿Y qué significado tienen la mula y el buey? Pues vamos a ver, son personajes que no aparecen en los evangelios, solo aparecen en algún evangelio apócrifo, como el evangelio creo que es el evangelio del pseudo Mateo, el capítulo 14, habla de la mula y el buey, y cómo que están presentados en las profecías de Isaías y de Habacuc. Son símbolos, y de ellos así se habla, son símbolos de fidelidad, de trabajo y sobre todo de sacrificio. Es como una especie de premonición. Se representa en cambio el portalico pues con una cosa muy rústica, es una especie de choza con unos troncos y un cobertizo de paja, y luego esa especie de empalada o de antepecho que contiene a los animales, ¿no? Y sin embargo vemos ese sarcófago, como digo, exquisito, como decía, de la posible ruina. En cambio, eso, pues para el niño se le reserva quizá lo más preciado físicamente que había por esta época, que era una ruina romana clásica. Y yendo hacia arriba nos encontramos, como ya hemos visto antes, el Padre Eterno con estos ángeles tocando música, como se dice también en las Escrituras, ¿no? Muchas veces tocad con maestría, tocad las trompetas con maestría. Y ellos aparecen con una especie de instrumentos. Ahora, a ver, efectivamente, es una especie de trompetas y que es que, claro, tendría que poderme subir al todo alto y verlo bien.
aparecen esas trompetas de madera muy propias del Renacimiento, que eran de madera con una envoltura de cuero, que eran los cornetos, de sonido bellísimo, dulce y muy difícil de tocar, muy difícil de tocar. Y el Padre Eterno, vigilante de todo y bendiciendo. Voy a despedir aquí el vídeo, porque ya me ha alargado mucho. La obra creo que lo merecía. Voy a mostraros aún algún detalle, porque veáis todo. Es que no se puede explicar todo, es mucho. Pero quiero que veáis estos capiteles. Fijaos con mascarones. Esa fantasía de diseño, con esos mascarones, como digo, y entre los mascarones hay como la cabeza de un querubín. Voy bajando para ver los otros capiteles. Fijaos también el adorno de la sección del trozo de entablamiento que se adelanta, que este adorno está por varias zonas de este monumento. Jarrones con pedrerías, como colgando de los jarrones. Ya nos vamos a estos capiteles, bellísimo capitel. Es un orden compuesto, pero muy, muy versionado, ¿no? Con mucha fantasía. La cabeza en el equino del capitel, sobre el capitel, abaco y equino, el equino arriba de todo, la cabeza de querubín. Y luego entre las volutas, esos laureles entre volutas. En el próximo vídeo ofreceros los otros cuatro paramentos o paños del trasaltar de la capilla mayor.